Radioactiva, el territorio en radio, presenta Panorama Informativo. Panorama Informativo. Hechos y acontecimientos más importantes de la jornada. Radioactiva Panorama. Conducción, Richard Vera. Producción general, Diario El Territorio. ¿Qué tal? Buen mediodía, son las 12:09 en la Argentina, 17 grados 5 décimas la temperatura en la capital de la provincia de Misiones, el cielo está nublado, el pronóstico dice que tendremos para mañana cielo inestable con probables precipitaciones, mínima estimada de 15 grados, máxima de 26 grados. Quien les habla, Richard Vera, en la redacción y edición de audios de este panorama. Nos acompaña en la operación técnica Alejandro Batalla sobre todo lo más importante sucedido durante esta mañana y replicado también, abordado en el programa Acá Te Lo Contamos. Locales. Por el temporal de ayer, una familia posadeña se quedó sin techo. Defensa Civil hizo una recorrida por los barrios más humildes que fueron más afectados por el temporal de ayer. Según Hugo Arriola, director general de Defensa Civil, el caso más grave que registraron fue el de una casa familiar del barrio Patotí que se quedó sin techo por la fuerza del viento. Hubo alarma en el barrio porque el techo quedó trabado sobre postes de luz. Y ahora estamos haciendo una recorrida sobre diferentes barrios que son los más humildes, los que siempre se perjudican, ¿no? Y con mucha suerte no tenemos reportes prácticamente de los barrios más. Sorpresivamente tuvimos una voladura de techo en el barrio Patotí, en la calle Brasil y Bolsillo, donde una familia perdió el techo completo de su casa, en un segundo piso completo, voló sobre 2 postes de luz. Eso fue lo más grave de la noche. 2 personas adultas nomás, pero tuvo en vilo a toda la cuadra porque los postes terminaban sobre 2 postes de luz y bueno, había peligro que se caigan los postes, que explote la luz. Y bueno, estuvo trabajando la gente de bomberos, la gente de ENSE, la gente de Defensa Civil hasta las 11 de la noche que se pudo cortar el techo, ¿no? Que se pudo bajar el techo sobre los postes. Al respecto del panorama del clima en la región fue entrevistado el pronosticador Fabio Cabello, quien admitió que ya ha pasado lo peor con la tormenta de ayer. Cabello apuntó que la región sur fue la más afectada, pero por sobre todo en el noreste de Corrientes. Ya las condiciones meteorológicas van a ir mejorando paulatinamente, de hecho ya están mejorando, la advertencia perduraba desde ayer a la tarde hasta hoy a la mañana, ya ha pasado lo peor, ya las condiciones van mejorando muy rápidamente en el transcurso del día, van a quedar los cielos bastante encapotados y esperamos una jornada con nubosidad variable, todavía alguna que otra precipitación débil dispersa y las temperaturas más bien en los rangos de templada. Ya a partir de mañana martes va a estar fresco por la mañana y cálido por la tarde con ascenso de la temperatura. En realidad donde estuvo feroz el temporal fue en la zona de Corrientes, en el noreste correntino, Santo Tomé, Virasoro, los esteros de Liberá, toda la franja noreste de la provincia de Corrientes, que bueno, a nosotros también nos tocó en la franja sur, hacia el centro y norte de la provincia de Misiones, poco en la zona centro y nada en la zona norte. Lo que sí, las temperaturas han sido realmente altas. Ayer tuve una máxima de 36 grados 3 décimos en la ciudad de Posadas. Radioactiva Panorama. Caso de femicidio conmociona en Apóstoles. En la planta recicladora de residuos de esa localidad hallaron ayer el cuerpo de una mujer con signos de haber sido asesinada a golpes. Estaba envuelta en 2 mantas y con los pies atados. Esta mañana fue identificada, tenía 52 años y llevaba sin vida más de un día. El juez que atiende el caso ordenó la detención de uno de los hijos de la víctima, de la nuera y un hermano de ella. Detalles de este caso comentó esta mañana el periodista de Policiales Jorge Posdeley. Las condiciones climáticas y la lluvia dificultaron un poco el trabajo pericial en el lugar y por eso se extendió hasta largas horas de la noche todo el trabajo allí.
pero bueno, finalmente se terminó confirmando la información que pusimos en el diario. Se trataba del cuerpo de una mujer, el cual estaba envuelto en unas mantas que a su vez estaban amordazadas por un cable coaxil y solo se le veían los pies. Bueno, en un primer momento fue complicado identificar al cadáver por todas estas cuestiones que yo estaba comentando anteriormente, el tiempo que dificultó el trabajo pericial, pero bueno, ya en el cierre de la edición se pudo constatar que esta persona fue identificada como Dominga Isabel Uzi Terrensky, que según informaron desde la policía es una mujer que vivía sola en el barrio Moreno y tenía 2 hijos. Así que bueno, por ahora es todo muy prematuro todavía. 2017 registrará un aumento de divorcios en el registro de las personas. Este año habrá un récord de divorcios, según estiman desde el registro de las personas en Misiones. Es que en 2016 registraron 1.281 divorcios y en lo que va de 2017 ya son 939. En relación a los divorcios fue consultada la abogada Karina Bernal, quien detalló que atiende casos frecuentes de parejas que ya se han separado. De hecho, la letrada explicó que ahora, con el nuevo Código Civil, es más fácil el divorcio porque no es necesario ventilar intimidades y porque no es indispensable expresar las causas del divorcio. Muchas veces tomamos conocimiento de que, bueno, hay violencia de género. Esto es una realidad, una triste realidad. Hay violencia de género, violencia doméstica. También los maridos que consumen, alcohol y este tipo de sustancias que, bueno, hacen que la vida en pareja se torne imposible prácticamente. Entonces ahora entienden que no es necesario invocar estas cosas. Y, bueno, se separaban. La señora se iba a la casa de la mamá o el marido se tenía que ir del hogar, pero no procedían a iniciar una demanda de divorcio, ¿sí? Por miedo, por vergüenza quizás de tener que contar ciertas intimidades. Entonces ahora saben que con el nuevo Código Civil, que ya no hay que contar nada, solamente hay que manifestar la voluntad de romper el vínculo matrimonial. Entonces se acercan y, bueno, y consultan. Jóvenes de una escuela agropecuaria crearon un generador de electricidad. Alumnos del Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica 3 de San Vicente diseñaron un dispositivo que genera electricidad con el movimiento del agua. La directora de esa escuela, Marina Vega, contó que ese emprendimiento de jóvenes de 5º y 6º año es un homenaje a Brian, un exalumno que falleció este año por un infarto. Y esas cosas nos demuestran que sí se comprometen, que están preocupados con su entorno, que están queriendo crecer, que este chico, el de 5º año, falleció por muerte súbita en julio. Así que una cosa que nos impactó muchísimo a nosotros, la institución toda está de duelo por este fallecimiento y por eso también es este trabajo en homenaje a Brian, el chico que falleció. Son 30 trabajos que fueron seleccionados a nivel regional, Argentina, Paraguay, Uruguay, así que no es un dato menor que nuestro trabajo esté entre esos 30 preseleccionados. Radioactiva Panorama. La municipalidad renovó su facultad de exigir la limpieza de baldíos. Es un decreto de alerta preventiva, epidemiológica y sanitaria en la lucha contra el dengue por el término de 180 días en la capital provincial. Este decreto permite a la Secretaría de Gobierno intimar a propietarios de terrenos baldíos para que en el plazo de 5 días limpien, desinfecten y fumiguen su sector para evitar criaderos de mosquitos que causan el dengue. En Banda, un apostador del Kini 6 ganó más de 27 millones de pesos. Un apostador del Alto Paraná Misionero se ganó 27.243.645 pesos tras efectuar ayer 6 aciertos en la modalidad revancha del Kini 6.
El afortunado realizó su jugada en la agencia número 361 de Banda. En el mismo sorteo, el número 2496, hubo otros 3 ganadores con el mismo monto en las provincias de Entre Ríos, Tierra del Fuego y Córdoba. Radioactiva Panorama Nacionales. Estiman pérdidas en el campo por más de 1.500 millones de dólares. El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velasco, estimó que las recientes inundaciones que afectaron a ambas provincias causaron pérdidas por más de 1.500 millones de dólares. Según el dirigente rural, las lluvias fueron particularmente intensas en zonas que ya estaban inundadas, por lo que en el suelo ya no entra más agua. Reanudan la búsqueda de Santiago Maldonado en Chubut. Unos 300 uniformados de la Policía Federal y de la Prefectura Naval reiniciaron los rastrillajes en el río Chubut en búsqueda de pistas que permitan resolver la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto, luego de que los operativos ordenados por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, comenzaran el viernes pasado. En este marco, el gobierno ratificó la importancia de contar con los resultados de los análisis de ADN para poder comprobar si el joven realmente estuvo donde dicen que estuvo y si fue trasladado en alguna de las camionetas de gendarmería, tal como afirman algunos testigos. Llega a la Argentina el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegará hoy a Buenos Aires junto a una delegación de 30 empresarios y visitará las sedes de la AMIA y la Embajada para homenajear a las víctimas de los atentados de 1992 y 1994. El presidente Mauricio Macri firmará mañana en la Casa Rosada con Netanyahu una declaración conjunta donde la Argentina se compromete a entregar a Israel todos los archivos que posee la Cancillería relacionados con la época del Holocausto. Radioactiva Panorama Internacionales. Miami busca recuperarse después del huracán Irma. El huracán Irma dejó 25 muertos en las islas del noreste caribeño y otros 10 fallecidos en su paso por Cuba. En tanto, en Miami se registran 3 muertos y calles inundadas. Acerca del temporal que se desató ayer en las costas de Estados Unidos, el fotógrafo posadeño Quique San Martín contó que afortunadamente, donde reside, el huracán dejó un daño menor que en otras zonas. San Martín estimó que el problema será con el regreso de 6,5 millones de personas que volverán a sus hogares evacuadas en Miami. Y es por zona. Nosotros, todo depende de la electricidad, principalmente. En mi caso, en el caso de la zona de Brickell, que es la zona financiera, ella está en bajo agua. La parte sucia del huracán, que es como a 30, 40, 50 millas del ojo, que tiene un sentido de circulación donde levanta el agua del océano y lo tira en la ciudad. Ellos han sufrido esa parte, y entonces hasta que realmente las calles no se vuelvan a ver siquiera, están bajo agua, ni siquiera puedes ver por dónde estás manejando. Pero yo no creo que ese sea el problema más grande. El problema más grande va a ser ahora los 6,5 millones de personas que se fueron de la ciudad y que van a volver al sur de la Florida. Ese yo creo que va a ser un problema importante, por el congestionamiento, por la falta de gasolina, por la falta de insumos para la vuelta, porque va a ser una misión volver a tu casa. Y eso fue uno de los motivos por el cuales yo decidí quedarme. Silvia Carabín es hermana de Diego, un posadeño que reside en la zona del Caribe hace 15 años. Esta familia posadeña vivió horas de angustia hasta que se pudieron comunicar con Diego. Informó que él y sus familiares que residen en la isla de Saint Martin se encontraban a salvo luego del paso del huracán Irma, que dejó en esa región unos 25 muertos y graves daños materiales. En la tarde, la nochecita fue la última vez que nos comunicamos, y bueno, de ahí comenzó todo la búsqueda, como se dice. Pasamos bastante nervios, ¿viste? Y bueno, hasta que el viernes creo que se pudo comunicar con nosotros, y de ahí nos tranquilizamos todos. Yo recién supe de la familia de él porque él no sabía nada, y bueno, él se comunicó ayer en unos minutos y le pude informar que también la familia de él, que está en Saint Martin, está bien. Y bueno, gracias a Dios, están todos bien. Él está en Saint Bart, en una isla al lado de Saint Martin, ¿viste?
San Bartolomé, San Bar, Anguila, y son varias islas que están juntas, ¿viste? Pero es muy cerquita de Saint Martin. El viernes hablé con él un ratito, estaba muy, incluso estaba muy mal porque no podía creer lo que pasaba y bueno, me dice, no puedes creer lo que es esto. Radioactiva Panorama. Actualizamos datos del tiempo. Hay una alerta meteorológico por lluvias y tormentas fuertes en esta zona del país, también en el este del Chaco, norte de Corrientes y este de Formosa. Temperatura actual en la capital de Misiones, 18 grados 4 décimas, la humedad 71%. Recordamos que para mañana se estima que tendremos un cielo inestable con probables precipitaciones, mínima estimada para este martes 15 grados, máxima 26 grados.